Queridos amigos de la Rebotica del Cojuelo, muy bien hallados. Tras la comparecencia en nuestro anterior programa del responsable político de urbanismo, era nuestra intención invitar a nuestra tertulia a la máxima responsable técnica de dicha delegación, la arquitecto municipal doña Valle García Verde Osuna. Todo estaba preparado, pero nuestra querida amiga ha sido dada de baja por una infección inoportuna de la que esperamos se encuentre ya algo restablecida. Mas como nuestra proactividad nos obliga a intentar sacar algo bueno de los infortunios, pues nos pusimos a darle vueltas al coco y recordamos que en nuestro último programa hablamos de la conmemoración del 5º centenario tanto del rescate de Jerónimo de Aguilar por Hernán Cortés, así como de la partida de Magallanes y Elcano para dar la circunnavegación del globo, del mundo, donde además participó activamente un paisano nuestro, el sacerdote Pedro de Valderrama. Pero es que además este programa que grabamos hoy se emite, también hemos caído en eso, desde el día 3 al 13 de octubre, es decir, cogerá de lleno esa fiesta de la Hispanidad, el 12 de octubre, tan importante y que sin embargo durante los últimos años ha sido tan denostada por tantos que ni saben ni quieren saber, que es lo peor. Porque si quisieran saber realmente, en vez de seguir las consignas de los que hablan de oídas o desean manipularlos, les bastaría leer un poquito sobre la historia de esta gesta, llevada a cabo por españoles, y que desde luego no solo es que fue magnífica, sino que sin duda fue la que más ha influido durante los últimos 500 años en la historia de la humanidad. Pensamos pues que sería bueno dedicar este programa a esa conmemoración, a esas conmemoraciones, a rescatar los nombres de esos exijanos que participaron en ellas y de paso reivindicar también algunos elementos de ese patrimonio humano disperso en el espacio y en el tiempo que sirven a nuestro pueblo en muchas facetas de la vida y a los que la mayoría de las veces nuestro pueblo no reconoce o no quiere reconocer como debiera. Creo que puede ser un programa interesante. Deseándoles pues una pronta recuperación a nuestra queridísima amiga Valle García Verde Osuna, les invito, como siempre, a que tomen sus asientos entre nuestros contertulios habituales, Juan, Javier y Rafael, porque empezamos en cuanto ustedes se acomoden. Bienvenidos. Bueno, pues nada, como hemos dicho, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según ustedes nos sintonicen. Ya saben que siempre les decimos eso, porque como esto se sintoniza cuando se puede, y aparte de eso lo tienen ustedes en YouTube y lo pueden poner cuando quieran, pues nada, para que tengan nuestro saludo. Primera cuestión. Segunda cuestión, y como siempre, agradecer las cosas. Primero es que tenemos que agradecer que nuestro querido amigo Sergio Gómez, en el último programa, pues que nos dieran cosas tan interesantes y tan importantes como la que nos dio, porque a pesar de que fueron 2 horas y algo, sin embargo la gente en la calle pues nos dicen que estuvo bien, que a la gente no le pareció largo y cosas muy fundamentales, muy importantes. Había en las redes sociales temas como eran el tema de los palomos y las cosas estas, y él aquí pues nos aclaró perfectamente y además nos adelantó todos esos proyectos que hay para la repoblación con cernícalos y tal, y además se vieron como en las imágenes cómo se cazaban los palomos y tal, ¿no? Cosa que a muchas personas eso también les ha venido bien, porque se han informado ya de primera mano de Sergio de unas pocas de cosas que necesitaban saber. Eso por un lado.
Por otro lado, agradecerle también a los que nos siguen por internet. Hemos recibido un correo, que les voy a leer, hombre, porque es que ya que se ha tomado esta persona la molestia de escribirnos, pues lo voy a leer. Y es un correo que nos viene desde la Florida, en Estados Unidos, y además que ha dado unos frutos muy interesantes. Es de Hermán Cueva, es un arquitecto jubilado, y saludándoles desde la Florida, Estados Unidos. Dice: me gustó mucho la discusión, en particular su mención del libro El futuro fue ayer. Mi familia es descendiente de los Aguilares y de la Cueva, particularmente de Nuño Aguilar y de la Cueva, nacido en Écija en 1590 o 1600, hijo de Antonio González Aguilar y de la Cueva. He tenido el placer de investigar muchas cosas de la ciudad y de Andalucía. Nuño Aguilar y de la Cueva se asentó en Guatemala y murió en 1637 en San Antonio Sunchitepequez, próximo a la antigua Guatemala. Los Cueva actualmente somos más hondureños, con asiento en Copán Ruinas, muy cercano a la frontera de Guatemala. Sobre mí le puedo informar que soy arquitecto jubilado y tengo interés en saber si usted, que está en el grupo de conservación de monumentos, me puede ilustrar si existen descendientes de la familia en la ciudad, si hay tumbas de los antepasados y alguna idea de las casas donde vivieron. Tengo la ilusión de poder visitar ese el próximo año, a finales del próximo año, una vez que haya pasado el clima cálido. Mi nombre es Germán Omar Cueva, y me da la dirección, me da el teléfono, en fin, todas las cosas. Y, por supuesto, yo me he brindado como Cicerone y me vuelvo a brindar como Cicerone, y hemos empezado a trabajar sobre el tema de investigar sobre el asunto de la familia, y puedo decirle que Ramón Freire, en enero de 2019, escribe un artículo que saca de Manuel Hostos y Hostos, en el cual habla el artículo eran dos regidores en tierras americanas, Nuño de Aguilar y de la Cueva, y su hermano Pedro de Aguilar, Lasso de la Vega. Y ahí, fíjense lo que es la casualidad. Y no se le puede mandar. Yo empiezo, pero escucha la casualidad, no, si nos está escuchando, nos está leyendo, según parece nos sigue por internet. La casualidad es la siguiente: Aguilar Lasso de la Vega, siguiendo la historia de Pedro Aguilar Lasso de la Vega, hermano de Nuño de Aguilar y de la Cueva, resulta que se llaman distintos. Vemos, sí, pero eso era muy normal. Entonces, resulta que este Lasso de la Vega, uno de sus descendientes, y por tanto ascendiente de este señor, fue gobernador de Cuba en Santa Fe. Y además, eso fue en 1702. Y aparece como personaje, uno de los personajes que aparecen importantes dentro de la novela El cementerio de los suicidas, que presentamos el otro día, aquí precisamente, que es de Manuel Hurtado Marjalizo, trocijano, que sin él saberlo, porque él no lo sabía, utiliza, como de los personajes históricos que utiliza, utiliza este Lasso de la Vega, que es ascendiente de este señor, que también viene de Écija. O sea que fíjate qué cosa más curiosa, las cosas que se dan. Bueno, y por supuesto agradeceré a todos ustedes. Estas son cosas que salen porque la gente nos sigue y la gente pregunta. Así que muchísimas gracias por todo ese seguimiento. Bueno, lamentar, como hemos dicho en la entradilla, que nuestra querida amiga Valle García Verdosuna pues esté con un problema de sinusitis y que no pueda estar con nosotros. Era importante para nosotros que estuviera. Me han preguntado, incluso los mismos compañeros de realización me dicen, bueno, en la entradilla no tenías que haber dicho que, porque a lo mejor, pero es que para nosotros era importante que después del responsable político, Sergio Gómez, viniera el responsable técnico claro, de las cosas que se están haciendo, ¿no? Sobre todo de la plaza de San Gil, de lo que es el Altozano, de lo que va a ser Puerto Osuna, de lo que se está haciendo en la plaza de Andalucía, en la avenida Andalucía, en el parque, en fin, de unas pocas de cosas. Pero ella iba a venir, pero al final pues no ha podido ser, y entonces hemos tenido que reinventarnos. Les dije que en el último programa hablábamos del 5º centenario, dos celebraciones de 500 años y una de 5 años
en el transcurso de este programa nuestro, que va a estar entre el jueves este que viene y el jueves siguiente, y jueves 13, resulta que se van a dar, primero, el 5º aniversario nuestro. La Rebotica, dijimos el otro día, que cumplirá nuestro 5º año el día 9 de octubre. El 7 grabamos. El 7 grabamos y el 9 de octubre de 2014 se emitió por primera vez la Rebotica. Así que este próximo 9 de octubre se cumplirán esos 5 años. Ya nos tomaremos una cerveza, una copita, lo que sea. Habrá que celebrarlo. Un vino, lo que sea. Bien. Y se cumplen los 500 años y el 5º centenario. Y como hemos dicho en la entradilla, es importante, cuando llega la época, nuestra fiesta de la Hispanidad, que hablemos de esto, porque cada año, por desgracia, yo en las redes sociales aprecio cada vez más el absoluto, no desinterés, sino absoluta desinformación que existe sobre este asunto. Hay como una tendencia ideológica o una tendencia, no sé cómo, pero absolutamente manipulada, y no sé por qué, de esa leyenda negra de los españoles en América, y entonces como si tuviéramos que lamentarnos y tal, y toda la movida. Bueno, pues para demostrar que eso no es así, y que eso no tiene por qué ser así, nosotros vamos en este programa a reivindicar ese 5º centenario, pero el 5º centenario en este caso es del rescate que hace Hernán Cortés de Jerónimo de Aguilar, y el 5º centenario del inicio de la circunnavegación de Magallanes y Elcano. Porque en esos dos, por un lado estaba Jerónimo de Aguilar, y en el otro lado, como hemos dicho, también había otro exijano que fue fundamentalísimo, como vamos a ver ahora, y que nadie, exactamente, y que sin embargo nadie conoce, no hay ni una calle siquiera. No, nada. Y hoy vamos a tener un invitado hasta especialísimo que nos va a hablar de él. Sí, hombre. Era la cara de Rafael. No, es que no lo creemos. Que no lo creéis, ¿no? Bueno, pues aunque viniendo de ti, lo vaya a ver. Hay que creerse. Lo vaya a ver. Y lo van a ver ustedes. Bueno, ya les adelanto para que ustedes lo sepan, que vamos a tener al Papa Francisco aquí en este programa hoy, hablándonos de un exijano. Que lo sepan ustedes. Bueno, vamos al lío, así no se cambian. Vamos al lío. A ver quién mueve ahora el mando, a ver quién mueve el mando de la tele. Bueno, ya visto esto, vamos a hablar primero de lo que nos ha pasado, de lo anterior, ¿vale? Bueno, ha habido una cosa en este tiempo muy interesante, que ha sido el descubrimiento de los mosaicos, de esos 3 nuevos, que ya lo sabíamos nosotros más o menos, nos habían... Perdóname, esta mañana precisamente, hace un rato, que estábamos Rafael y yo delante de casa, del Arco de Belén, y ha pasado Sergio, el arqueólogo, Sergio García Dil, y yo se lo he comentado a Sergio, la alegría con la que el otro día que me encontré yo por la calle a Sergio Gómez, sí, y al alcalde, a David, que venían de ver precisamente lo que ha aparecido de nuevo allí arriba en San Gil, en Plaza de Armas, y venían alucinados, pero totalmente alucinados, y por lo visto, según Sergio nos ha comentado, que es para alucinar, ¿no? Bueno, es para alucinar. Yo he hablado con Sergio, lo que ha aparecido es algo muy importante, de una calidad excepcional, pero sin embargo... Dice que era un mosaico enorme, además de un jardín, pero sin embargo, con una fuente, con unos de estos de plantas y tal. Alcorques o arriates. Arriates de plantas. Dice, junto a la vivienda de los amores de Zeus, lo que es el mosaico y de la doble cara y tal, ¿no? Allí han aparecido 3 mosaicos más que hacen, pero que ocupan la parte, se supone, de la parte fuera, de la parte de afuera de lo que podía ser la vivienda. Estamos hablando de un mosaico que mide 12 metros y medio aproximadamente, con una fuente monumental y 2 mosaicos más. En total, por el perímetro que se ha calculado, estamos hablando de unos 200 a 400 metros cuadrados. 200 y pico de 200 a 400 metros cuadrados. Pero lo que sí le he preguntado a Sergio,
es la calidad. Yo quería saber si, bueno, y qué imágenes tenía y qué escenas. Son mosaicos figurados, pero no se ha llegado todavía a desenterrar el mosaico, lo que es la parte figurada. Pero sí por la parte geométrica que se ve que es de una calidad excepcional. Excepcional. Pero lo más importante, y quizá, y yo quiero hacer hincapié en eso, porque muchas veces hablamos del mosaico y tal, ¿no? Pero hay una cosa muy importante, que muchas veces no hablamos, que es de las obras que hicieron los romanos en Écija. No ya las casas y tal con sus mosaicos, que es lo que más nos llama la atención, son las obras. Cuando nosotros vemos, por ejemplo en Segovia, el acueducto de Segovia, sí, y vemos y tal, decimos, fíjate tú qué monumento, bueno, eso era el agua barata. Eso era el agua barata, eso era una construcción fácil de hacer, sí, porque eso se hacía por fuera, ¿no? Pero claro, tenía sus problemillas, ¿no? A la hora de... ¿Tú te refieres a...? Lo importante era meterlo por dentro, con tuberías de plomo. Sí, eso sí que era de un valor y que es como se hacía aquí en Écija. Además, te digo una cosa, yo he descubierto, vamos, yo lo he visto en obras que yo he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional. Recuerdo concretamente en Calle Merino una obra con el Chico Reyes y tal, donde la evacuación es perfecta. La evacuación que tenían ya, que cabía la persona, que estaba hecho de piedra, bueno, impresionante, ¿no? Pero es por que, cierto, pero perdona, es que lo digo porque arriba estamos hablando de una fuente ornamental arriba. En el Picadero, lo que significa que los romanos llevaron agua hasta el Picadero, ya no solamente para uso doméstico, sino hasta para una fuente. Hombre, entonces, podría ser un pozo allí. Espérate, si eso es así, el nivel freático. Era llevar el agua. No, el nivel freático ahí en el Picadero. Date cuenta que la llevada, allí no se puede. Date cuenta de que hasta el Picadero, por la altura que tenía, hasta finales del siglo XX, no se fue capaz de llevar agua. Claro. Sin embargo, los romanos ya llevaron en esa época, llevaron el agua. Y donde llega el nivel de lo que, digamos, del trabajo y que hoy día, que Sergio nos comentaba hace un rato, dice, hay una cosa muy interesante y es que con los arriates y tal, que iban a analizar los restos de las plantas, las raíces de las plantas para averiguar qué es lo que había allí plantado. Para averiguar qué es lo que había plantado y plantarlo igual. Claro, es que eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Es impresionante. Bueno, pues vamos a... Madero, ¿tú sabes una cosa? Dime. A nuestros distinguidos contertulios de después de la cámara no le hemos dicho ni muy buenas, ni muy buenas tardes, ni muy buenos días, ni nada de nada. Este hombre ha empezado a leer ahí una serie de cosas. Yo di los buenos días siempre en nombre de la... Y siempre que hablo el nombre de la rebotica. Hay que ver, ¿eh? De la rebotica de Sí, que es verdad, no hemos dado los buenos días, pues buenos días. Estos niños. Bueno, habrán ustedes observado todo esto, que nos falta Juan, pero que Juan es que está me acaba fuera de poner ahora. WhatsApp. Que el sepelio es a las 11:30. Bueno, pues nada, que vendrá un poquito más tarde, no hay problema. Vamos a ver, ya llegará. Sobre los temas que han pasado en esta semana pasada, en estas 2 semanas pasadas, 2 temas que eran importantes. Uno era la presentación, hemos dicho y hemos hablado aquí ya, de la novela de Manuel Hurtado Marjaliso, El cementerio de los suicidas. ¿Por qué es importante esta novela? Porque Manuel Hurtado Marjaliso es exijano. Hice yo la presentación y lo dije, sea como sea, indefectiblemente, en su currículum, que es brillantísimo a nivel profesional, es brillantísimo, y a nivel literario es extraordinario, porque son 3 novelas, esta es la tercera, pero hay que tener en cuenta que la primera fue finalista del Premio Nadal, la segunda fue top 10 durante mucho tiempo en Amazon, en las ventas de Amazon, tanto en Hispanoamérica como en España. Es una de las más vendidas que han habido, ha tenido 5 ediciones, y en esta tercera va por el camino. Entonces, claro, un hombre con esa capacidad intelectual y exijano, pues viene aquí a presentar su novela, indiscutiblemente es una noticia. Y nosotros le hicimos una entrevista allí en la biblioteca antes de... además ya aprovechamos para pedirle que el próximo libro, como él mete cosas de historia,
Que hable de Écija. No, que meta cosas de Écija, hombre. Ahí está la entrevista. Vamos a ver primero la entrevista porque después vamos a hablar del libro de nuestro amigo Kiko Peña. Y aquí vamos a ver la entrevista. Bueno, pues estamos con don Manuel Hurtado Marjalizo, écijano de nacimiento y bueno, y un ciudadano, vamos a llamarlo de estos que se dicen ciudadanos universales, porque su obra está en todos sitios, su profesión es a nivel internacional, trabaja para Saint-Gobain, ha estado en Francia, si no me equivoco, en Sudamérica, en todos esos sitios, en muchos sitios, ha viajado por todo el mundo y una vez más regresa aquí a Écija y viene pues para presentarnos su tercer libro. Ya nos presentó el primero, el segundo, este tercero, El cementerio de los suicidas, que además bueno, me ha pedido que yo se lo presente y para mí es un honor enorme. Lo primero que voy a hacer es agradecerle que me haya hecho ese honor, y porque para mí es un placer enorme. Pero te voy a preguntar yo a ti, ¿cómo es este tercer libro tuyo? Porque el primero fue un boom que nadie esperaba, siendo la primera novela, fue finalista del 14º premio de Fernando Lara de novela de la editorial Planeta. El segundo fue otro boom y en 3 o 4 meses fueron 5 ediciones. Este tercero, ¿cómo lo ves? Pues antes de contestarte tengo que yo también agradecerte el hecho de que me hayas invitado. Para mí es un honor también venir aquí a mi pueblo por tercera vez. Ya se está convirtiendo esto en una tradición que yo además la tomo con muchísimo cariño. Pues ¿cómo lo veo? Pues lo veo bien, ilusionado, porque al final es otra creación más, en la tercera novela. Yo creo que es el resultado un poco de la madurez también de las dos anteriores. Todavía tiene muy poco tiempo, pero hasta ahora está teniendo bastante buena aceptación y yo estoy muy contento. Está distribuyéndose en toda España, en Latinoamérica, y por lo tanto muy contento y muy ilusionado de venir a Écija, a mi pueblo, a presentarla contigo. Oye, que por cierto, La librería del Callejón, su segunda novela, llegó durante mucho tiempo a ser top 10 de Amazon, en todo, además en Sudamérica también. O sea que allí sí que allí te lees muchísimo. Aparte de leerte aquí en España, en Sudamérica te lee mucha gente, ¿no? Bueno, La librería del Callejón además fue entre las 10 primeras novelas más prestadas en las bibliotecas españolas. Entre todas las bibliotecas españolas estuvo entre los 10 primeros, lo cual para mí es un honor y un orgullo, porque en realidad lo que quiere decir es que aunque las novelas fuesen las que se vendiesen, pero lo ha leído mucha más gente porque esa es una novela que se ha prestado mucho. Sí, muy contento también por eso. Bueno, como esta entrevista yo se la estoy haciendo un minuto antes de presentarle la novela aquí, no pasa nada por destriparles algo de lo que voy a decir ahí, así que se lo voy a decir. Esta tercera es mejor que las otras dos, o sea, esta tercera cierra una trilogía, yo pienso, aunque puede después él continuar con la tetralogía, pero es una verdadera trilogía, porque es una novela que lo rodea de todo lo que ha rodeado las dos primeras. Si esas novelas de Manuel Hurtado tienen tanto éxito, es aparte de porque están escritas extraordinariamente bien, es porque mezclas la historia, el secretismo, el romanticismo, la novela negra, o sea, lo abarcas todo, tío. Porque lo has descrito muy bien, porque yo cuando me preguntan qué estilo de novela es, digo un poco eso que has dicho tú, digo que es una novela de misterio, que es una novela de aventuras, que es una novela un poco de amor, ¿no? También de honor, ¿no? Esta última novela tiene mucho que ver con el honor de las personas y tal. Entonces es una mezcla un poco de todo y de historia también, porque es una novela histórica, al fin y al cabo. A mí me gusta mucho armar la novela en un entorno histórico real, ¿no? Y poner personajes reales para que el lector se termine anclando al relato, ¿no? Y realmente piense que lo que yo estoy contando en esta novela pudo haber pasado. Además, doy fe porque me extrañaron una serie de... Yo ya sabía, ya saben ustedes que a mí me gusta también mucho la historia, y había muchos personajes de los que hablaba él que yo conocía de haber leído la historia, ¿no? Sobre todo de la América de colonial y tal, pero decía yo, estos personajes han existido pero esto pasó en esta época exactamente, y entonces yo he vuelto a mis lecturas de historia y a internet y tal, y resulta que es que en efecto utilizas
a esos personajes reales y los mezclas con tus personajes para ir creando historias que realmente han sucedido. O sea, que eso es una filigrana, ¿verdad? Es una verdadera filigrana. Yo les descubro, bueno, yo les digo que me da igual destripárselo ahora porque ya lo escucharán ustedes. Yo digo que eso es hacer encajes de crochet. Bueno, pues una cosa, dices, o me dijiste en cierta ocasión, que tú es que le dedicas a esta vocación algunos ratos que tienes sueltos. Eso es imposible, me parece a mí. Tú tienes que dedicarle esto más. No, le dedico, yo profesionalmente, como tú has dicho, estoy trabajando en una multinacional desde hace mucho tiempo, viviendo en muchos sitios diferentes, viajando mucho más de lo que a mí me gustaría ahora, porque ya después de muchos años viajando tanto, llega un momento en que llega a ser cansado. Pero no, yo le dedico el tiempo de ocio, mi tiempo de ocio, que también tengo, como todo el mundo, y como es un tema que me gusta, pues saco siempre ese ratito de placer para poder escribir este relato. Yo cuando escribo, lo que busco fundamentalmente es que el lector se divierta, que el lector se meta en el relato y pueda ser capaz de vivir ese relato desde el principio hasta el final. Y si lo adorno de datos históricos no es para que el lector compruebe si eso fue verdad o no, que hay muchos que sí lo hacen y que además les interesa, y además modestamente también creo que puedo mostrarles algo que a lo mejor no conocían de la historia. Pero ese anclaje histórico lo que yo creo es que termina convenciendo, como digo, al lector de que es un relato que pudo haber pasado, es una ficción histórica. Todo el envoltorio de las novelas mías, todos los personajes, en este caso pues Portocarrero, el cardenal Portocarrero, cuando hablamos de la historia de 1702, porque no lo hemos dicho, pero esta novela, como las anteriores, son dos historias, no son dos novelas que se van alternando una y otra. Pues son personajes, como digo, Portocarrero, Don Manuel de Velasco, o en la época más moderna, pues Eduardo Dato, o son personajes reales que aparecen en la novela y que intervienen de alguna manera, y yo creo que al final el lector termina pensando que son historias bastante verídicas y bastante reales. Es que las novelas son dos en una, que sepan que el que vaya a leer esta novela, que sepa que se va a encontrar con dos novelas muy bien escritas, cada una de una época distinta, con un protagonista distinto, escrito en primera persona, que es lo difícil, y además para después ir uniéndose y acabar en un solo desenlace, en un desenlace de una historia que es la única historia, aunque hayan sido dos relatos distintos y de épocas muy distintas. Entonces esa es la dificultad. Y por cierto, bueno, yo te voy a preguntar ya una cosa como exijano, porque yo te reivindico, a mí me gusta mucho reivindicar, lo sabe la gente que nos escucha, a lo que es el patrimonio humano que tenemos los exijanos, que un día, a cualquier edad, o tuvisteis que ir, o fuisteis de Écija y salisteis de Écija, pero que en vuestro currículum aparece siempre nació en Écija. Y entonces ya indefectiblemente estáis unidos a Écija. Y de alguna forma nosotros nos beneficiamos de vosotros y de vuestro trabajo, porque eso también repercute en nosotros. Entonces yo te agradezco, y además yo lo voy a decir ahí, te lo agradezco en nombre propio y en nombre, yo creo, de todos los exijanos, porque eres parte de nuestro patrimonio humano. Pero luego, aparte de eso, sí me gustaría una cosa. A mí lo que me encantaría, Manuel, es que tú redescubrieras Écija, porque yo sé que tú vienes de vez en cuando, has venido cuando has podido y tal, pero me gustaría que tú vinieras por aquí algún tiempo y que fueras dando una vueltecita. Yo me ofrezco de Cicerone para que vayamos poco a poco, porque como tú tienes el trabajo que tienes, que estás siempre tan liado, y yo quiero que tú redescubras Écija. Écija es un sitio hermosísimo, magnífico, maravilloso, y además tiene gente extraordinaria como tú fuera, y me gustaría que algún día una de tus novelas incluyera a Écija también, y que incluyeras algo de Écija, porque tú tienes tal dominio y aquí hay tantas historias en Écija tan interesantes que seguro que le sacarías punta a un montón de ellas. ¿Tú te atreverías a eso?
Bueno, es un desafío eso de escribir algo sobre Écija. No lo sé, porque yo escribo sin guión, como tú sabes, y yo escribo como de una forma pues bastante improvisando, ¿no? De manera que las historias al final terminan siendo lo que son. ¿Por qué no? Puede ser de Écija. Lo de pasar aquí un par de días juntos es una asignatura pendiente que llevamos mucho tiempo, ¿eh? Y de participar contigo en la rebotica y de poderme pasear y disfrutar. Ya sabes que mi vida lamentablemente no me lo permite. Yo esta semana, sin ir más lejos, he estado en Milán y he estado en París. Entonces hay momentos en los que uno tiene que decir, bueno, quiero dedicarme un poco a lo que me gusta, que es esto, a conocer gente, a hablar. De Écija, bueno, yo la sigo en la distancia, ¿eh? Me siento exijano porque he nacido aquí, o sea, al final esto lo pone en el DNI y esto no se puede cambiar, ¿no? A pesar de que me fui muy pequeño de aquí, a mi padre le trasladaron cuando yo tenía poco más de un año, pero bueno, pues sigo las noticias de Écija, sigo tu portal, de vez en cuando sigo tus noticias, de manera que claro que sí, me siento de alguna forma, me siento arraigado a esta tierra y cuando estoy aquí pues también me siento muy de aquí, ¿eh? Lo bueno de tener gente, o sea, tan importante, y eso es así, de tal envergadura. Estamos hablando de un alto ejecutivo de Saint-Gobain, es que es eso, que lo bueno es que nos llena de orgullo que un exijano, pues que ingeniero y con toda esa carrera que tú tienes tan brillante, pues que está ahí encima, además escribas como escribes y te pongas con 3 novelas a la cabeza de la narrativa española. Eso para nosotros es extraordinario, pero lo malo de eso es que es lo que tú dices, que tienes muy poco tiempo. No te queda tiempo para nada. Que tienes muy poco tiempo. Entonces, ojalá, bueno, pues que la gente cuando tenga la ocasión de venir y que estés con nosotros, pues que la gente venga a verte, a conocerte, porque es un gustazo escucharte, hablar contigo y bueno, después tendremos un debate ahí tras la presentación y a ver qué. Ya te despido, pero tú habla, di lo que quieras, porque esto también va a la rebotica, ¿eh? Sí. No, yo solo decir que estoy encantado, que vengo con muchísimo gusto, que no puedo venir todo lo que yo quisiera a Écija, pero que me encanta y que me siento en mi casa, y estando con Paco además me siento muy a gusto. Es como ya una vieja pareja de baile, que llevamos 10 años ya con esta historia y a mí me encanta, o sea, son días felices para mí. Espero que en el acto de hoy también pues la gente que venga se divierta y podamos despertarle ese gusanillo, en este caso del Madrid de 1899, de ese Madrid de final del siglo XIX, donde se desarrolla la mayor parte de mi novela. Y al final, pues si la novela vale para que los lectores se diviertan, se entretengan y pasen un rato metidos en ese relato, pues yo estaré también muy feliz y muy contento. Pues muchísimas gracias, caballero. A ti, gracias. Bueno, ya han visto ustedes que este hombre, bueno, pues no tiene desperdicio. Ahora vamos a ver otra gente que no tiene ningún desperdicio, por supuesto. Al día siguiente de esta novela se presentó el libro de Quico Peña, donde han trabajado una serie de personas como Seferino, como Javier Madero, como, en fin, una poca de gente, y aquello estuvo muy bien allí en el Casino de Artesanos, sí. Estuvo aquello bastante animado. Y bueno, cuéntanos tú, porque tú el que tiene que hablarnos de eso. Bueno, no, que se presentó el libro, un libro que ha escrito Quico, un libreto, como le llamamos nosotros, porque, bueno, yo conocí a Quico, conocí a su padre y tal, que tenía la carpintería cerca del estudio de arquitectura, y un día comentando, allí montó Quico en la carpintería del padre, montó un mesón, el mesón del Peña, la Peña del Peña. Yo me apunté, tenía el número 24 y tal, y bueno, hicimos una buena amistad entre los dos, y un día me comentó, dice, Javier, me haría ilusión un día enseñarte una libreta que yo tengo con mis vivencias y tal en el mundo, porque tú sabes que Quico fue banderillero, que fue con los mejores toreros que ha habido en España durante 18 años, y ahora últimamente pues es cantado flamenco, ¿no? Y entonces es muy difícil, y el cante y los toros primos hermanos, como él lo siente, ¿no? Entonces, bueno, me enseñó la libreta, yo me ofrecí a ponérsela en condiciones, pasarla a ordenador, la maquetamos también allí en el estudio, con fotografía, con cosas y tal, y después los amigos de Écija pues tomaron el tema de su publicación y, bueno, yo creo que ha quedado un tema como bastante interesante, ¿no? Ha sido muy interesante, una realización
muy curiosa. Que bueno, que también tenemos una entrevista por ahí. Ya la pondremos. Para mí ha sido relativamente fácil escribir esto, porque lo único que he tenido que hacer es poner mi corazón y mi sentimiento en mi mano y en una pluma, con la ayuda de, yo diría, casi mi padre también, Javier Madero, que ha estado ahí pariendo el libro día a día conmigo y viviéndolo, pues he puesto de las cosas más bonitas que me ha pasado en mi vida, que es este libro. Y bueno, yo quiero también agradecer a todos vosotros y a mi familia que estéis aquí acompañándome en este día tan bonito, esta noche, que espero que la disfrutemos muchísimo y nada más, que viva Écija y viva mi pueblo y viva el toreo y el cante, nada más. Bueno, coincidió, tú tienes aquí anotado, coincidió la misma hora, era la procesión. Ahora vamos a hablar, que precisamente a la misma hora de la presentación del libro salió la procesión de Santa María, salió, porque este año, como todo el mundo sabe, estamos en Santa María, la Hermandad de la Merced, y entonces como el día 24 de septiembre, el día de la Merced, la Virgen de las Mercedes, pues ese sábado salía la procesión y coincidieron esos dos temas, la procesión que ha sido un éxito rotundo. Yo no he visto más alegre y más bonita que se habían planteado. Hay un grupo de trabajo ahora mismo en la hermandad impresionante, ¿no? La calle Bien de la Piedad, la calle donde está el Jesús sin soga, adornada, preciosa la calle Emilio Castelar, hasta la Casa del Rocío y tal, todo adornado, con colgaduras en balcones, con flores, con tal, y después la alegría y lo bien montada y preciosa que iba la Virgen. Merece desde aquí chapó por la hermandad, ¿no? Chapó por la hermandad y sobre todo por la gente que se mueve con todas estas cosas y que le dan vida a nuestro patrimonio. No solamente lo ponen en valor, sino que además le dan vida al pueblo y le dan vida y fortalecen también la fe de los exijanos. Efectivamente. En muchos casos, ¿no? Bueno, otro tema, y vamos a pasar a los temas principales de este programa, que son los 2 centenarios que vamos a celebrar, que estamos celebrando. El primero es el de ya hemos hablado de él, cuando Hernán Cortés se encuentra en la isla de Jamaica con Jerónimo de Aguilar. Existen unas imágenes que nosotros hemos puesto de una película, existen varias películas en las que aparece ese momento, ¿no? En una de las últimas fue en aquello del Ministerio del Tiempo, que nos pusimos aquí nosotros en su día. Había una imagen en la cual llaman a Hernán Cortés y van a ver a una persona que estaba allí y se extrañan de que, bueno, que esté allí, que parece un cristiano. Realmente no fue así, realmente no fue como lo ponen en el Ministerio del Tiempo. Y lo digo porque antes de que vean ustedes esas imágenes, le voy a decir exactamente cómo dice aquí, que fue, y lo dice Bernal Díaz del Castillo, que era el cronista, y además después también el mismo Hernán Cortés se lo describiría así a Carlos V en sus cartas. Dice que Jerónimo de Aguilar tuvo que gritar en voz alta: Dios, Santa María y Sevilla, para ser reconocido. E inmediatamente dijo: soy Jerónimo de Aguilar de Écija, para que los españoles no lo mataran como se mataban entonces a los indios. Jerónimo había nacido en Écija, tenía la tez morena y la ropa tan deteriorada que lo difícil era ver en él a un cristiano. Así lo describe Bernal Díaz del Castillo. Le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno y tresquilado, a manera de indio esclavo. ¿Tresquilado? Tresquilado. Y traía un remo al hombro, una cotara vieja calzada y la otra atada a la cintura, y una manta vieja muy ruin, e un braguero peor, con lo que cubría sus vergüenzas,
y traía en la manta un bulto que eran horas muy viejas. Es decir, él había conservado el libro de las horas durante todo el cautiverio, porque él había estado estudiando para sacerdote en el seminario, y entonces él mantuvo su fe, porque en aquel naufragio fueron él y Gonzalo Guerrero. Gonzalo Guerrero se pasó, fue el primer mestizaje que hubo fue el de Gonzalo Guerrero y el de la hija de un cacique de allí, y él después luchó, Gonzalo Guerrero, que era de Palos de la Frontera, luchó contra los españoles, pero él mantuvo su fe y no se convirtió durante esos años de cautiverio, durante 5 años de cautiverio, porque tenía esa fe en Dios, y entonces mantuvo sus horas, o sea, su libro de horas, y así lo describe Bernal del Castillo. Entonces dice lo del remo al hombro, porque la realidad fue que ellos estaban en un barco, no como aparece en esta escena ahora, y se le acerca una canoa con indios. Entonces inmediatamente Hernán Cortés le pide a los arcabuceros que se pusieran pendientes para disparar, y en ese momento es cuando se levanta Jerónimo de Aguilar, claro, y entonces saltó aquella voz de Dios, Santa María y Sevilla. Soy Jerónimo de Aguilar, decía. Bueno, pues eso, que fue así, nos lo cuentan en el Ministerio de Tiempo de otra forma. Sí. Pero vamos a verlo porque merece la pena. De alguna manera es un testimonio de cómo Hernán Cortés consigue encontrarse con Jerónimo, que ahora este año se cumplen los 500 años. Y la labor que hace desde entonces Jerónimo de Aguilar es impresionante. Vamos a hablar después de eso. Vamos a ver ese vídeo. Señor, venid presto, hay algo que debéis ver. ¿Sois cristiano? Jerónimo de Aguilar, cristiano y súbdito de la reina doña Juana y de su padre don Fernando. ¿Cuánto tiempo lleváis en estas tierras? Naufragamos en 1511. 8 años, pues. Apenas 10 alcanzamos estas costas. ¿Y los demás? Valdivia, nuestro oficial, fue asesinado con otros 4 al hacernos prisioneros. Los sacrificaron y se los comieron. Lo vimos desde las jaulas donde nos cebaban para la próxima ceremonia. ¿Cómo escapasteis? A ver, próximo el fin nos dio fuerzas para hacerlo. Encontramos otro poblado, pero nos esclavizaron. Tan crueles maneras emplearon que solo 2 sobrevivimos. Y aún pudimos ganarnos la libertad. Habláis la lengua de estas gentes. Desde hoy, vos y yo somos hermanos. De Bada Anein On, Itzihonla. ¡Etesen y Chitacó! Hermano os hace este regalo. Este es el regalo que más apreciará mi señor. Y yo. Dani Sir. Yo que Yumla in on. Nekej Eri Kitun. Tubananonja Aku.
Montezuma. El oro es para el emperador Moctezuma. Todo lo que veis le pertenece. Es un dios para ellos. Pero, señor, no los afrentéis y coged a esas mujeres. Será para vos. No es la primera mujer que lo intenta. Y espero que no sea la última. ¿Cuál es su nombre? La llaman Malinche. Traducid palabra por palabra, Aguilar. Nosotros necesitamos el oro más que vuestro emperador. Porque los españoles sufrimos una enfermedad que solo cura el oro. No hola Atsuk. Kenentala Yokiak Keutztokolkin. Bueno, ya habéis visto que no tiene nada que ver con lo que hemos visto antes. Bueno, y como tú bien dices, la labor que hace desde entonces. Desde entonces. El hombre, como ya sabía la lengua del sitio, Claro. lo que hace es no solamente Traductor. intérprete, Intérprete. Claro, no solamente traduce, sino que además es el primero que dice una misa. Date cuenta que Hernán Eso te Cortés, iba a decir. desde la isla, desde Jamaica, pasa ya a lo que es el continente americano, lo que es el continente. Y el continente es la primera vez que llegan al continente. Sí. Y entonces allí él dice misa y además lo dice en la lengua de ellos. Atahuel, la lengua que tenían. Entonces el primero que lo hace es Jerónimo de Aguilar. Y esa es la gran importancia. Y vamos a verlo porque, Sí, pero porque es que, mira, pero eso no era Argentina. no, Lo de Argentina es otra cosa. es otra cosa. Lo de Pedro. La leyenda negra de los españoles, la leyenda negra de España en la conquista de América, es que hicieron un genocidio y que hicieron una de estas. Leche. Bueno, ahora vamos a ver con datos que eso es mentira. Ellos iban para evangelizar, ¿Y si porque eso- iban por la corona de Castilla. Y la reina Isabel de Castilla lo que Sí, quería era evangelizar. evangelizar. Por eso lo primero que iban eran curas. Y lo primero que se hacía era una Eucaristía. En el sitio donde llegaban Sí. había una Eucaristía, se plantaba una cruz. Y allí en ese sitio se hacía un poblado y una iglesia. Sí, señor. Lo primero. Y la reina Isabel, lo primero que pidió cuando Cristóbal Colón trajo a los primeros indios fue hacer una especie de sínodo de obispos en el cual se determinara si aquellos seres tenían alma o no tenían alma. Y cuando decidieron, además estaba presidido por el cardenal Cisneros, Ah, sí. y cuando dijeron que sí que tenían alma, la reina Isabel cogió y los nombró vasallos de la corona de Castilla y dijo, y dice, y estamos hablando, voy a leer algo de historiadores americanos que no tienen absolutamente ninguna duda, son gente bastante importante como historiadores, incluso de un premio Nobel, de Octavio Paz. Coño. Dice, Isabel I siempre puso especial empeño en la cristianización de aquella gente buena descrita por el almirante, por lo que comisionó a Fray Bartolomé de las Casas, que es quien después, con su librito hizo lo que aprovecharon los ingleses para hacer la leyenda negra, para hacerse cargo de la evangelización. La encendida defensa que el padre de las Casas hizo de la no esclavización de los indios americanos halló siempre acomodo en la voluntad de la reina, movida por la piedad cristiana de que continuamente hizo gala en su vida, de forma que hacia el final de su vida redactó las normas por las cuales los habitantes de América no viviesen bajo servidumbre, sino en libertad. Entonces, la reina decide, primero, enviar a América no solamente hombres, sino mujeres, para que, con la idea y además con la cédula, de que se casaran con los indios, para hacer un mestizaje. Mestizaje, claro. Querían hacer nuevas Españas allí, con nuevas administraciones, que hicieran de todo, hasta universidades. De hecho, El comportamiento en realidad que tuvimos nosotros no tiene nada que ver con el que tuvieron otras naciones Claro, después. Pero yo lo que quiero, a ver, aquí hay una cosa que no tengo yo muy clara. Dime. Y claro, como últimamente estamos viviendo el mundo al revés, ¿quién diantre puede estar detrás de todo esto para intentar
cambiar lo que es la historia o desestabilizar. Los ingleses y En los su holandeses. momento los ingleses y holandeses. Esos fueron los primeros. Y los Que portugueses. fueron los que emigraron primeramente Ingleses, al norte. holandeses y portugueses. Portugueses también. Date cuenta que Portugal, Bueno, pero Portugal... entonces el mar se lo dividía. Sí, pero hoy en el- día el- me el- refiero, Inglaterra- no me refiero a la historia, me refiero a España hoy y en día. Portugal. A hoy en día me refiero. Vamos ahí, vamos. hoy en día. Vamos ahí, lo de hoy en día es consecuencia de todos estos entonces, años. claro. De todo esto, vamos a ver. España y Portugal se dividían el poderío naval. Entonces, ¿qué pasó? Que Portugal era muy lista. Entonces dijo, se hizo el Tratado de Tordesillas. En el Tratado de Tordesillas, el Papa, que fue el que firmó además, el que decidió, se dividía la mar, se dividían entre España y Portugal. No, Entre España y Portugal. Portugal tenía que explorar todas las tierras que iban de la parte de África, o sea, toda la parte este. Toda la parte este. Tú coges África, toda la parte de ahí, por eso en todos esos sitios estaba Portugal, hacia la zona de Asia y hacia la zona de Indochina y toda la zona esa. Mientras que España se quedaba con la mar Océana, es decir, con la parte del Océano Atlántico, lo que era desconocido, lo que se pensaba que después se caía aquello allí en la misma. Por eso España tenía el poder sobre todas aquellas tierras conquistadas. Eso ocurrió hasta que Felipe II después rompió eso, o sea, permitió que fueran otros países también, y entonces se apuntaron ya los ingleses, ya fueron los holandeses, ya fueron todos los demás. Bueno, hasta entonces era solamente de Castilla, y cuando va a morir, Isabel la Católica, cuando va a morir, en su testamento, dice el codicilo del testamento de Isabel la Católica, se lo encarga al rey Fernando y a su hija Juana. No consienten ni den lugar de que los indios vecinos y moradores de las dichas Indias y tierra firme, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas, tampoco en sus bienes, mas más mando que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Ese es el capítulo 12 del codicilo. Bueno, pues hay un historiador iberoamericano que es Rafael Altamira, que no es dudoso que dice, o sea, que escribe en una de sus fecha memorable para el mundo entero, porque señala el primer reconocimiento del respeto debido a la dignidad y la libertad de todos los hombres, por incultos y primitivos que sean. ¿Sabe? Principio que hasta entonces no se había practicado en ningún país. Eso es importantísimo, importantísimo. Entonces, ¿qué diferencia había entre la conquista del español y la conquista de los otros? Que nosotros, o sea, los españoles iban a evangelizar, aparte de que después iban sin vergüenza, iban de otro tipo, iban a lo que iban. Pero los españoles iban a evangelizar, mientras que los ingleses, los holandeses, los portugueses fueron a comerciar. Entonces, el que comerciaba, lo que quería era poner un puesto, una factoría, lo que sea, comerciar con los indios si podían, y si no se los cargaban y ya está, no pasaba nada. Pero los otros es que, o sea, los españoles tenían obligación de evangelizar. Pero, y depende mucho de la reina, Isabel. Hombre, claro, depende fue la mucho que de la corona de Castilla. La corona de Castilla, claro. Y después de todos sus descendientes. Sí. ¿Por qué decimos todo esto? Porque después, cuando llega Magallanes y empieza a dar la vuelta al mundo con el cano, lo primero que se llama es un cura. Y en la nao capitana, la ¿Que era Pedro de Valderrama? En la nao capitana estaba, había varios, pero el principal era Pedro de Valderrama. Cijano, Pedro de Valderrama. Claro, que fue el primero que dio. Y este fue el primero que dio misa, Sí. o sea, que hizo una Eucaristía. Claro, desembarcaban, lo primero la Eucaristía. Eso lo hizo, el primero que lo hizo en Chile fue Pedro de Valderrama. El primero que lo hizo en Filipinas fue Pedro de Valderrama. Y el primero que lo hizo en Argentina fue Pedro de Valderrama. Bueno, como resulta que parece que el arzobispado de Sevilla pues no quería hacerse eco de esto, ni quería hacerse eco, los hesianos ni siquiera nos hemos enterado. Bueno, pues hay una prensa, las obras misionales pontificias de Argentina, en un artículo de mayo de este año, de 2019, que pone caridad y alegría para celebrar los 500 años de la primera misa en Argentina. Es decir, ellos en Argentina, para ellos es tan importante esa primera misa que han pedido un año eucarístico en Argentina, en el sitio donde se celebró
esa primera misa, y se ha concedido. Entonces, dice el artículo de Hombres Argentina: el pasado 1 de abril la diócesis argentina de Río Gallegos inauguraba un año eucarístico diocesano. Será una preparación para celebrar el 500 aniversario, porque cuando se salió de aquí fue hace 500 años, desde Sevilla, pero después, cuando se llegó allí, fue en 1520, o sea que será este año que viene. El 500 aniversario de la primera misa celebrada en territorio argentino. Aquella primera misa tuvo lugar el 1 de abril de 1520, en la ciudad de Puerto San Julián, en la provincia de Santa Cruz. Era el Domingo de Ramos y el celebrante fue el sacerdote nacido en Écija, Sevilla, Pedro de Valderrama. Formaba parte de la expedición de Magallanes Elcano que llevaría a cabo la primera circunnavegación del mundo. Y ahora sigue. El Papa Francisco ha querido unirse a la comunidad de Río Gallegos con un sencillo vídeo en el que anima a prepararse para este aniversario. Dice el Papa en ese vídeo: quizá en San Julián el cura que celebró aquella misa hace 500 años no sabía que estaba sembrando algo histórico, algo muy grande. Ustedes están conectados, son descendencia de aquello, de la primera misa en nuestro territorio. Bueno. Eso lo dice el Papa, y vamos a escuchar ese vídeo que él hizo en videoconferencia, y van a ustedes a escuchar cómo describe esa Eucaristía y lo que significa para él la Eucaristía en ese momento, y la importancia que tienen las raíces hispanas, y las raíces hispanas, la evangelización que se hizo, y por eso la importancia que tienen los sacerdotes que fueron, y en este caso los esijanos. Vamos a verlo, vamos a ver al Papa, vamos a escuchar al Papa. Queridos hermanos, querido pueblo de Dios de la diócesis de Río Gallegos, quizás en San Julián el cura que celebró aquella misa hace 500 años no sabía que estaba sembrando algo histórico, algo muy grande. Y ustedes están conectados, son descendencia de aquello. Es una primera misa en nuestro territorio. Prepárense bien, prepárense bien. Y el año eucarístico que van a hacer ahora, prepárense bien. ¿Y cómo nos tenemos que preparar bien? Yo les sugiero dos cosas. Primero, miren al costado al que está peor que ustedes. Cada uno dice: ¿quién está peor de mí? Entonces va, lo busca, lo ayuda, no sé, ve cómo ayudar. Siempre hay alguien que está peor que yo. Cuidar al que la está pasando más mal que yo. Y lo segundo, no pierdan la alegría, porque donde hay alegría está Dios. No tengan el corazón funebrero, sino un corazón alegre, aún en los dolores, en las tristezas, pero la alegría que es esperanza en Dios. Que Dios me los bendiga mucho y prepárense bien para los 500 años de esa misa y recen por mí. Bueno, estamos precisamente comentando aquí si habrá algún bar. Aquí hay muchos Valderrama. Valderrama, claro. Que si habrá algún Valderrama descendiente de Pedro Valderrama, no será. No lo sabemos. Pero tampoco no sabemos si la calle Valderrama. En ese había Valderrama, tú sabes. ¿Cuántas generaciones ocupan 100 años? 3. 100 años, 3. 3 generaciones. Tú métete... Sí, estamos hablando de 500 años. 15 generaciones. 15 generaciones. Pero vamos, yo Valderrama he conocido, Andrés Valderrama, Juan Valderrama y tal, que tú sabes quiénes son, ¿no? Bueno, sí, pero y después Pepe Valderrama, que era un encargado de obra. Yo me pregunto si la calle Valderrama sí, la calle tiene Valderrama que ver algo con Pedro de Valderrama. Bueno, algún descendiente. Primera cuestión. Segunda cuestión, que si no lo tuviera que ver, se tendría que averiguar, que eso es muy fácil. Eso es muy bonito, lo que tú estás poniendo. Y en el caso de que, pero desde aquí en el caso de que no fuera, ¿por qué no se ponerle Pedro de Valderrama, y si no, buscar una calle para ponerle Pedro de Valderrama? Perdona, pero es un tema muy bonito lo que tú acabas de comentar, porque desde aquí podemos lanzar a nuestros oyentes que si alguien tiene conocimiento de la calle Valderrama, qué relación pudiera tener con Pedro de Valderrama, o ¿a quién se refiere cuando se habla? Eso vamos a ver. Tiene que haber una constancia. A Marina Martínez. El archivo municipal además el ayuntamiento tiene que tener una constancia de cuando las actas del callejero, del callejero puede ser. Cuando se otorga un nombre a una calle,
evidentemente estamos hablando de que tiene que haber un acta y el motivo por el cual se pone ese nombre, Ese nombre. de esa calle. Indiscutiblemente, eso, Evidentemente. eso va por ahí. A mí me gustaría saberlo. Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la... Pero sobre todo esto, más que nada... Oye, y una cosa, ¿y por qué la iglesia sevillana no quiere honrar a este buen sacerdote? Porque yo... Bueno, este sacerdote, por lo que se ve... Este sacerdote que... por lo que se ve, no acabó de dar la vuelta al mundo. O sea, cuando se dice que fue el primero que dio la vuelta al mundo, realmente no acabó de darla. Porque de todos los que salieron, nada más que volvieron 17. Sí, claro. Y entonces, el mismo Magallanes murió 6 o 7 días después de esta primera misa, de esta misa en Argentina, y en el mismo paso de Magallanes, en lucha con los indios, en el estrecho de Magallanes, en lucha con los indios allí, murió Magallanes. Mataron. Y posiblemente este sacerdote también murió en ese momento, Pedro de Valderrama también murió No terminó de dar la vuelta. junto a Magallanes y no acabó de dar la vuelta al mundo. De todas formas, y por eso no se le honra. Lo que sí está claro es que fue el que celebró la primera Eucaristía, te digo, en Filipinas, en Chile y en Argentina. Entonces, ¿verdad? No, pero vamos a ver. Pero para mí lo importante, aparte de eso, que hemos hablado siempre del patrimonio humano nuestro, es que son conquistadores que iban a evangelizar. Sí, ese es el punto. Eso es el punto fundamental. Primera cuestión. Segunda cuestión. Que no era un tema solo comercial, sino que era un tema de evangelización y de mestizaje. Claro. Es que es importante, tío. Hay datos, mira, esto va sobre todo para la gente, bueno, va para todo el mundo. Primero, para los que ya están orgullosos de lo que ha sido la España, la hispanidad y lo que se hizo allí, para que tengan argumentos a la hora de hablar de este asunto con los detractores. Y también va contra, y sobre todo para darle por lo menos explicaciones, argumentos que sepan los que no saben, puñetas, que es que muchas veces se habla demasiado. Y se está hablando de que si fuimos unos genocidas, que tenemos que pedir perdón, que tal, que el otro. Para nada. Miren ustedes, en los últimos censos que se hicieron en Estados Unidos, sobre la población que había en toda América, teniendo en cuenta a los indígenas, los mestizos y los blancos, se puede decir, los que fueron después y los que invadieron, en esos porcentajes que están avalados, hay una población actualmente indígena, la población indígena actualmente en América, bueno, actualmente, estamos hablando de datos de hace unos 10 años, fueron unos 50 millones de personas más o menos indígenas, de los cuales 4.796.000 aproximadamente estaban entre Estados Unidos, Brasil y Canadá, mientras que en Hispanoamérica estaban los otros 45 millones. Estamos hablando de indígenas. Luego, con respecto a la proporción de indígenas mestizos, entre los indígenas y los mestizos, en Brasil había un 16,43% de la población, entre los indígenas, los mestizos y los demás. En Canadá era el 0,5%. Pues nada. En Estados Unidos un 2,47%, 0,17% de indígenas y 2,3% de mestizos. No. En Hispanoamérica el 80,59%, el 18% de indígenas y el 67,21% de mestizos. Después de 500 años, a mí me dirán ustedes cómo ha evolucionado esa población y por qué esa población es así. También me dirán por qué, cuando llega el siglo XIX, principios del XIX, en lo que es la parte de lo que es Brasil, Canadá y Estados Unidos, no había ni una sola universidad, ni una sola. Mientras que en Hispanoamérica había ya 30 a lo menos. 30 universidades. Sí, claro. Hubo la de Lima y la de Santo Domingo, se fundó antes que muchas de las capitales de Europa. Claro. Y todas esas universidades no eran para españoles, eran para españoles, mestizos e indígenas.
Eso era impensable en el mundo anglosajón. Que un indígena fuera a una universidad, eso era absolutamente impensable en el mundo anglosajón. ¿Y en qué se basan para eso? Porque todos tenemos el mismo derecho, ¿no? Bueno, pues eso fue... Depende si se respetan o no esos derechos. Claro. Y ya para remate, y para que sepan ustedes que esto no solamente... Estos son datos que están ahí y que pueden ustedes verlos. Pero es que hay un señor que se llamó Octavio Paz. ¿Saben ustedes quién fue Octavio Paz? Nobel, claro. Se lo estoy diciendo a los que hablan contra la hispanidad. Octavio Paz fue premio Nobel, saben cómo son ustedes, pero en el año 95 él escribió una cosa muy curiosa y les voy a leer textualmente lo que escribió Octavio Paz, que es sudamericano, que es un hombre que no es dudoso de nada y que dijo: no todo fue horror. Sobre las ruinas del mundo precolombino, los españoles y los portugueses levantaron una construcción histórica, grandiosa, que en sus grandes trazos todavía está en pie. Unieron a muchos pueblos que hablaban lenguas diferentes, adoraban dioses distintos, guerreaban entre ellos o se desconocían. Los unieron a través de leyes e instituciones jurídicas y políticas, pero sobre todo por la lengua, la cultura y la religión. Si las pérdidas fueron enormes, las ganancias han sido inmensas. Para juzgar con equidad la obra de los españoles en México, hay que subrayar que sin ellos, quiero decir, sin la religión católica y la cultura que implantaron en nuestro país, no seríamos lo que somos. Seríamos probablemente un conjunto de pueblos divididos por creencias, lenguas y culturas distintas. Está bien, ¿eh? Bueno, eso es lo que dice Octavio Paz. Y fíjate que incluye a los portugueses. Sí. Los portugueses, sin embargo, quien ha visto la película de La Misión lo sabe, permitieron la esclavitud y el cautiverio de los indígenas, mientras que los españoles no lo permitían. Porque la corona de Castillo no permite eso. Claro. Todo a raíz de las declaraciones en los últimos días de vida de la reina Isabel. Bueno, y no solamente eso. Mira, Cristóbal Colón se trae 300 indios en el primer viaje. Sí. Bueno, cuando la reina Isabel se entera de que esos seres tienen alma, dicen, pues libres son y tal, pero se entera de que Cristóbal Colón los ha vendido. Él los ha vendido diciendo que como han estado guerreando y tal, y los ha vendido porque han guerreado. Bueno, entonces Isabel lo que hace, y también son datos, para que nadie diga que no hay datos, lo que hace Isabel la Católica es coger y encomienda a un obispo, que vamos a ver porque lo tengo por aquí está, el obispo de Badajoz, que era Juan Rodríguez Fonseca. A este encomienda, por él se entera de que aquí estaban los indios cautivos, los indios que había traído Cristóbal Colón. Y entonces coge a Pedro de Torres, comisiona a Pedro de Torres, para recomprar a todos y reunirlos en Sevilla para devolverlos a América. Entonces fue comprando todos los cautivos que había traído Cristóbal Colón. Bueno. Quedó uno enfermo en Sanlúcar de Barrameda y una niña que no quiso dejar la casa de Diego de Escobar, pues no quería volver a las Indias. Pero los dos quedaron libres. Sin embargo, todos los demás cogieron en el puerto de Sevilla y volvieron a las Indias. Y Cristóbal Colón quedó preso. Fue la primera vez que que la corona de Castilla mete preso a Cristóbal Colón. Y además le quitan lo que le habían otorgado, que era el título de almirante de la mar Océana. Cuando se lo quitan es por eso. Porque ha vendido a los indios, que había traído de América. O sea, que eso fue antes del codicilo, ¿eh? Sí. Antes de eso. Así se las gastaba la reina Isabel. Magnífica, y así fue, magnífica. Y esa es la historia. Y ahora después que vengan diciendo, no, es que aquello fue un genocidio, es que nosotros lo llevamos. Mira, es que aquí estaba la viruela, ¿vale? Se llevó la viruela, porque es que el que llevaba viruela, pues llevaba viruela encima, no era por... Y se le pegó a los indios que no estaban inmunizados. Y es verdad que murieron muchos, pero es que nosotros tampoco estábamos inmunizados para las enfermedades de los indios. Claro. Que los indios nos pegaron la sífilis. Sí. Que desde entonces la sífilis entró aquí a finales del siglo XV a Europa y se le llamó el mar español.
Era a través de... Era el mal español porque era a través de las enfermedades que los indios le habían transmitido a los españoles. Y ahí también murieron un montón de gente, ¿eh? Ya. O sea, que todo tiene en su balanza, hay que ponerlo todo, ¿no? Está claro. Ya llegamos a... ¿Qué habla? No. Mira, no es que se ha quedado ahí Rafael. ¿Yo? No, que Sí. tenemos ya el encuentro de los No, amigos. no, yo estoy maravillosamente Esto que tú te refieres maravilloso. en la guía de... ¿Sobre qué? del guión sobre el encuentro de los amigos de Écija, que quizás lo de la patrimonio. Yo quería que estuviera aquí. Cuento de patrimonio, Claro, que lo contara Juan. yo es que quería que fuera Juan. Yo estaba haciendo aquí tiempo a ver si Juan me cogía y me hablaba de Es ese tema. importantísimo, ¿eh? El tema, Hombre, por lo claro. visto. Vamos, estos próximos días, esta próxima semana, 4, 5, 6, Sí. aquí en Écija se va a celebrar un encuentro de ciudades, de asociaciones, de defensa del patrimonio. Pero es que hay una cantidad enorme invitada, los amigos de Écija se mueven, tío. Tela. Se mueve mucho y bien. Tela. Y entonces, pues se va a celebrar aquí, vamos a tener ocasión de confrontar ideas, iniciativas con otras asociaciones. Sí, hay una serie de conferencias. Vamos a y tener mesas la redondas. oportunidad de enseñar Écija Sí, también. Claro. ¿vale? Y Y además de crear una especie, que es lo que se va a intentar, de plataforma o algo así, como es Hispania Nostra, pero hacerlo a nivel de Andalucía o a nivel... Claro, para que tengamos fuerza. Claro, para tener fuerza a la hora de pedir, De plantear y de cualquier reivindicar reivindicación, las claro, cosas que... está claro. A mí me gustaría que Juan fuera el que estuviera aquí Sí, lo hubiera planteado. y el que lo hubiera planteado, pero bueno... No ha podido el hombre venir. Como no ha venido, y pues vamos a ir ya Terminando. a decir un par de cosas. Una cosa. Oye, tú Enhorabuena a don Ángel Jiménez. eso te iba a decir. Magnífico. Magnífico. Ah, Cortó una oreja, ¿no? una oreja y una vuelta al ruedo. Y una vuelta al ruedo. La Estuvo a primera, punto de salir por la puerta. la primera vuelta, Porque la falló. primera fue una vuelta al ruedo y pinchó. Y pinchó. Y entonces, Si no hubiera salido por la puerta grande, ¿eh? si llega a haber cortado Matado. una oreja, es Sale- que sale por la sale puerta. por la puerta Pero es que hay príncipe. que tener en cuenta que el cartel era Morante de la Puebla, Hombre, el Juli y él. y él. Y que él fuera el triunfador de la tarde, Tiene su WhatsApp. primera comparecencia como torero. en su doctorado, Claro. eso es fundamental. Yo tenemos dos magníficos toreros Eso ahora mismo es en Écija, genial. Que yo sepa, vamos. Yo dos. me gustaría, no, y aparte Miguel Ángel Delgado, hombre. Tenemos Miguel Ah, Ángel Delgado Miguel Ángel, también, tres, claro, que claro. está ahí. Lo que pasa es que Miguel Ángel Delgado es que no ha tenido tampoco oportunidad. Es una pena que... Miguel Ángel Delgado, Ángel Jiménez y Claro. y González. Y los tres han salido, bueno, y luego también hay otros novilleros muy interesantes. Creo que sí, Osuna y tal. creo que sí. Mira, el problema está en que teniendo como tenemos una escuela tan productiva, Sí. una escuela taurina tan productiva, y teniendo a estos toreros, puñeta, algo teníamos que estar haciendo ya con la Plaza de Toros, algo había que hacer. Ahora mismo- El problema de ideologías y el problema de todas esas cosas, hoy por hoy, Pues yo creo que es un tema que están de acuerdo todos los es partidos nuestro, políticos. es nuestro patrimonio. Y estas, Hay estos una chavales- movida ahora mismo, ¿sabes, Paco? Que es probable que dentro de poco el ayuntamiento anuncie una solución. Ojalá. Sí, es una cesión por un tiempo a una empresa que se compromete a arreglar. Es que aquello, yo hice un informe no hace mucho tiempo y un reportaje fotográfico y una visita exhaustiva a la plaza. La plaza está en un estado lamentable en todos los aspectos. No cumple ahora mismo con nada de accesibilidad. Tú sabes que eso es igual. Tú tienes un aseo, o sea, un bar, y tienes un aseo que no cumple, pero está ahí y no nadie se mete contigo. El problema es, ahora ciérralo e inténtalo abrir. Te tiene que adaptar a la normativa vigente. Y la normativa vigente, tanto de seguridad como de movimiento, minusválido, de no sé qué, tal, aquello no cumple con nada. Pero con la afición que está habiendo últimamente, En que ese, está es una pena. reanimando, se está reviviendo, está resucitando, Yo espero que se arregle pronto. se debería hacer. Bueno, vamos a ver una pequeña entrevista, un trocito de la entrevista que nuestro compañero Fernando, el director de aquí de Écija Comarca Televisión, le hizo a Ángel Jiménez, porque me parece muy interesante ese trocito de entrevista. Vale. Vamos a escucharlo ahora y despedimos ya el programa. Vale.
Sí, un día muy bonito, es el día soñado por todo torero y ver que tu sueño se hace realidad, ¿no? Y poder redondear una tarde tan bonita como la tarde del domingo, pues la verdad que es un pasito más, ¿no? Entonces lo viví con mucha intensidad y poniéndole mucha pasión, pero la verdad que también pues, vinieron momentos complicados, ¿no? Las horas previas, ¿no? donde vienen muchas inquietudes, ya que estamos en una plaza con tanta responsabilidad y también ¿no? pues, estar en un cartel con dos figuras del toreo y ver ese ambiente que había, eso es murmullo y eso quiera que no pues te llena de responsabilidad y de ese compromiso que tienen los toreros. Desde que llegué a la plaza, ¿no? Cambia todo mucho, ya ese patio de caballo, mucha gente, bueno, nada más llegué a la plaza y subí la calle y ir para la plaza, también me llenó de muchos sentimientos y cosas muy bonitas, ¿no? Ver muchos paisanos y ver cómo me arropaban y eso la verdad que me llenó de mucha alegría, de mucha fuerza. Y después, pues una vez que se abrieron esas puertas, ¿no? Para hacer paseillo y miré de lado a lado y ve al maestro Morante de la Puebla y ve al maestro Julián López Julín, pues ves que se está dando un paso importante, ¿no? Y la verdad que era un sueño, pero siendo consciente del momento. La verdad que nunca estuve en una nube ni nada, estaba con los pies en el suelo y sabiendo de que era una tarde importante para mí y que no me podía dejar llevar por las emociones. Bueno, muy bonito, ¿no? Creo que al fin y al cabo los toreros a veces hablamos con la mirada, ¿no? Para mí el maestro Morante de la Puebla, desde que tengo uso de razón desde niño, es un espejo donde me he mirado, que respeto y fuente de inspiración, ¿no? Al igual también como el maestro Juli. Yo he tenido la suerte que el cartel de mi alternativa han sido dos toreros a los que admiro y fuente de donde bebo. Y bueno, una de las palabras que me dijo el maestro es que siguiera el camino que estoy siguiendo, que siguiera respetando la profesión como la estoy respetando y que me deseaba pues, la mayor de la suerte, ¿no? En este largo camino tan difícil y tan bonito. La primera toma de contacto, pues la verdad que yo estaba cómodo en la plaza, después con la muleta es verdad que el toro tuvo buen fondo, pero a lo primero había que ahormar esa embestida con la muleta, ¿no? Porque tiene un poco de tendencia a soltar la cara por su bravura. Pero después es verdad que hubo momentos en que los dos nos pusimos de acuerdo y creo que pasaron momentos muy bonitos, ¿no? Pasajes muy vibrantes, que la gente se emocionaron y yo pude mostrarme tal y como soy. La verdad que fuera a haber sido una oreja con mucha fuerza, porque la faena se vivió con mucha intensidad, pero bueno, es una pena, hay que seguir trabajando, hay que seguir profundizando y nunca conformarse, ¿no? Esto es lo que tiene el toreo, ¿no? Que esto cada día hay que exigirse y hay que seguir trabajando, ¿no? Pero la verdad que sí, que a ese toro le tenía cortada otra oreja que también fuera a haber servido mucho. Que yo tengo ese compromiso con el toreo y con la tauromaquia y en esa plaza de Sevilla donde tantos toreros han derramado sangre y han dado su vida. No sé, yo la verdad que lo hice también lo que mi corazón sintió y yo sentí que tenía que ir a recibir ese toro a la puerta Chiquero para mostrarme a mí mismo, ¿no? Que mi entrega absoluta, ¿no? Saliera lo que saliera. Fue muy bonito porque cuando le di la larga cambiada de rodilla y me levanté, allí escuché un murmullo que cuando me puse a pegarle los lances y rematé, era aquello como una olla para reventar. Y cuando esa música empezó a sonar, parece mentira. Ayer me llamó
una persona y me dijo, creo que el único matado es una alternativa que la zona a la música. En la historia de la maestranza, de muy pocos se saben que el día de la alternativa la haya sonado la música con el capote. La verdad que este toro lo dejé vivito en el caballo, no le quise dar mucho porque se ve que tenía buen fondo, lo que sí sabía que se me iba a mover pero no me iba a durar mucho porque el toro tenía mucha clase. Y aposté por él y me salió bien, el animal lo que tuvo me lo dio, las 10 o 15 embestidas, me entregué con él, aproveché y lo pude matar bien y llegó esa oreja, ¿no? Que tanta falta me hacía, ¿no? Y sobre todo ya fuera parte de la oreja, que es verdad que se queda uno, ¿no?, con los sentimientos y el orgullo de haberte entregado en un día tan especial para mí y sobre todo también para toda la gente que fueron, ¿no?, y estaban con tanta emoción. En cada muletazo yo le puse el arma, le puse el corazón y yo creo que eso fue lo que caló tanto, ¿no? Porque es verdad que yo noté mucho al aficionado. Ya no se trata de muchas veces que pueda haber un poquito, que escuchas algo, no. Es que hubo un momento en que Sevilla se entregó y esos goles sonaron muy rotundos. Muy bien, bueno, pues ya viendo esa entrevista vamos a ir acabando, pero como es lógico, vamos a ir diciendo las cosillas que tenemos en estos días próximos, hasta dentro de 15 días por lo menos, que además tenemos cosas muy, muy importantes, ¿eh? Muy importante. ¿Por qué no dejamos a Rafael que lo diga? Rafael que lo diga, por ejemplo, porque es que me has enterado hasta ahora mismo de todo el tema de San Francisco, por ejemplo, y una serie de cosas muy interesantes. Sí, el día 4, viernes día 4, tenemos a las 8:30 de la tarde, desde el convento de Santa Florentina. Que yo te quiero preguntar, ¿por qué está en Santa Florentina? ¿Se ha restaurado ahí? Porque ahí ha sido donde se ha restaurado la imagen de Nuestra Señora del Mayor Dolor y Traspaso. Que es preciosa, ¿eh? Que es una auténtica maravilla, y el amigo Sergio, que ha sido el que la ha restaurado, pues... ¿Sergio Sardaña? No, Sergio... se me ha ido ahora mismo. Sergio Martín, creo que es. Un señor que es guía turístico, el capiller de la Hermandad del Olivo, de la capilla de Santa Ángela de la Cruz, allí de la Alcarrachera. Tío fantástico. Entonces este hombre, pues claro, ha restaurado a la Virgen, se ha culminado ese proceso y bueno, pues la Virgen regresa a San Francisco desde Santa Florentina a las 8:30 el viernes, día 4. Anda, ¿no? Después, el anda, sí. Después, además viene por la calle del Alcojo, por la feligresía. Tenemos por aquí a un cartel que se lo vamos a decir a nuestro compañero Pedraza para que él lo ponga también dentro del programa y sepan todos ustedes cuál es el recorrido. Son calles muy estrechitas, donde no afecta al tráfico, para que nadie se moleste, dicho sea de paso. Y bueno, pues vuelve a San Francisco. También el día 5, el sábado, a las 8 de la tarde, tenemos la quinta exaltación a la cruz. Sabéis que todos los años la Rectoría de San Francisco organiza conjuntamente con el colectivo de pregoneros, pues organiza la exaltación a la Veracruz, delante del Señor de la Veracruz, y ya que es el protector, santo patrón del colectivo de pregoneros. Entonces eso será el día 5. Este año la presenta Alberto Santos Martín y la exalta, esa exaltación viene a cargo de Francisco Javier Fernández Franco, que a buen seguro, conocidas más que de sobra las dotes de nuestro compañero Javier Fernández Franco, pues a buen seguro va a ser de las delicias de todo el mundo. Ese mismo día, por la tarde-noche, es la ruta de la que organiza la carrera nocturna que organiza la Hermandad de San Juan. Ah, sí.
Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y después, lo digo porque por si van a ir al centro, pues que en coche posiblemente no, porque entre tanta gente corriendo y todos los eventos que hay, pues será mejor ir paseando hacia ese añorado proyecto que decía el otro día Sergio Gómez de tener un centro pues peatonal y en condiciones. Después, decir que el día, atención a todos los cofrades, el día 13 a la 1 de la tarde en la Mayor de Santiago el Mayor, en la de Santiago el Mayor, se inicia el curso Cofrade 2019-2020. En ese curso pues se va a nombrar, se va a entregar la insignia de cofrade ejemplar a don Clemente Gómez Muñoz, un hombre de los buenos de allí del Alto Sano, de San Gil. Después, eso será, en fin, una misa de invocación al Espíritu Santo, que será el cipreste, director espiritual del Consejo y tal. A partir del día 13 se inicia el tema del curso cofrade. El día 17 lo hará la Academia Luis Vélez de Guevara, el inicio del curso académico. Y el día 20, que es domingo, ya que estamos en el mes del Rosario, pues como todos los años ya es tradición, pues se va a celebrar en el convento de San Pablo y Santo Domingo el pregón de las glorias, que en esta ocasión va a ser exaltado por don Eugenio Benjumea y Palomero, y que voy a tener el inmenso privilegio de, como pregonero saliente del año pasado, pues de presentarlo ese día a la 1:15 de la tarde, el día 20 de octubre. Y después pues nada más, simplemente mandar como siempre un abrazo muy grande a todos los que nos siguen desde el Campillo, el Rubio. ¿Y el sacristán Cañada, también? ¿El sacristán también? Hombre, al sacristán mayor, a José Manuel, hay que mandarle un abrazo inmenso. No hay más remedio. Porque el sacristán mayor es es un auténtico fenómeno, no solamente allí, sino ya es un fenómeno social incluso aquí, ¿no? Es una persona encantadora que es pura bondad y amor. Y bueno, puede decir también pues lo de la Cañada Rabadán, el Rubio, como hemos dicho, en fin, todas estas poblaciones, la Carlota incluso, que tenemos a nuestro alrededor, nuestra comarca, de ahí el nombre de esa comarca televisión, pues mandarles un abrazo inmenso, invitarles a que compartan con nosotros todo este tipo de eventos que se van a desarrollar en nuestra ciudad y que bueno, pues que como decía el taurino del otro día, ¿no? Que Dios reparta suerte. Muy bien. ¿Y cómo te queda? Ahora que conste que bueno, aparte del día 20 y todas esas cosas, ya entran en el próximo programa que ya volveremos. Sí, pero ya es bueno ir haciendo un poquito de boca. Sí, ¿no? Claro, además yo te dejé porque tú no has hablado hoy nada. Venga. No, hoy no he hablado nada, pero creáis, no vayáis a creer que se me ha olvidado lo de las torres. ¿Lo de la iluminación? Lo de la iluminación no creáis que se me ha olvidado. Aunque hoy me voy a callar, no voy a decirlo, pero las torres ya saben que las luces hay que gestionarlas. Oye, por cierto, ¿no hay nadie del ayuntamiento que tenga una escalera para quitar la dichosa gelatina rosa esa que le da un mal rollo de luz al Peñaflor por las noches? La pusieron para el Día de la Mujer y parece que el Día de la Mujer todos los días. No lo he visto yo eso. Y yo no soy, por Dios, líbreme Dios, ¿no? Pero, hombre, que vamos a quitar eso, que le dé un poquito de vistosidad. Mira que lo llevamos diciendo. Bueno, nada, yo despedir el programa diciendo que ha estado muy bien. me ha gustado. Y que, ¿por qué? Porque se han dicho verdades como puño del tema del centenario. Tengo que decir una cosa, cuando tú termines. Termina. No, cuando tú termines. Nada, yo termino rápido. De todo, felicitar de nuevo a mi hermandad de la Merced por el éxito de la procesión de nuestra Santísima Virgen de las Mercedes el otro día. Ha sido un verdadero acierto y se ha puesto el listón quizás excesivamente alto para otros años, pero si el grupo de gente que hay hoy tan trabajador, un grupo magnífico, sigue, pues creo que se superará también. Gracias. No, es que el otro día, esto lo voy a decir un poco a modo de poner en atención a la gente, para que vayamos teniendo un poco más de cuidado. El otro día íbamos caminando por la orilla del río, eso hay que decirlo, sí o sí, porque es muy, muy peligroso. Yo lo mandé al delegado. Lo mandaste, lo mandé al delegado. Pero hay que decirlo para que tomemos conciencia. Lo mismo de la manera que las cacas de los perros, que por cierto en Fátima el fin de semana pasado estuvimos y estaba la ciudad limpia. No había ni una caquita de perro, cosa que tenemos que tomar nota.
Lo mismo del tema de las cacas de perro, hay que decir, el otro día vamos andando por la orilla del río, donde vamos normalmente toda la gente, por el camino del colesterol este que le llaman y tal, y observamos... El camino de los elefantes. El camino de los elefantes. De los elefantes. La senda de los elefantes. Senda de los elefantes. ¿Por qué? La senda de los elefantes. Coño, porque va la gente... Bueno, pues nosotros nos desviamos y en la orilla del río observamos que hay una foto que están tomadas y que se pueden corroborar. Observamos que había una serie de cristales grandes de escaparates rotos, de estos que tienen como una protección, que no sé... butilá se llama. Sí, entre un vidrio y otro se llama un butilá. Tirados en la orilla del río, en una zona donde había vegetación seca. Joder. Ustedes se imaginan, por ejemplo, en Casares se ha originado un fuego precisamente por una botella de cerveza que le ha dado el sol, con los rayos de sol a la botella de cerveza, y se ha prendido, y no veas tú la que se ha liado en Casares, Málaga. Entonces, ustedes se imaginan... Y no solamente en el espejo, sino que también había una botella de cerveza. Claro, entonces, ustedes se imaginan que esos cristales, en la posición que están, que le da el sol de lleno, pueden crear un incendio, pueden ocasionar un incendio. ¿No sería más fácil, teniendo un punto limpio, un punto verde, llevarlo allí? Digo yo, soy de los porque el mismo camino que si usted ha cogido, que yo sé quién habrá sido, pero bueno, no lo sé mejor dicho, pero que tome nota. En vez de coger el camioncito y llevarlo allí a escondidas y tirar los cristales, llévelo usted al punto limpio, que es nuestro de todo, lléveselo al punto limpio, que allí lo reciclan, le dan el tratamiento adecuado para que se vaya a donde tenga que ir, simplemente. Está claro. No, digo yo. Muy bien. Venga. Perfecto. Bueno, yo tenía que apuntar lo de las luces de las torres, lo que pasa es que yo quería darle un simbolismo. Vale, pues. Porque claro, vamos a ver, yo he dicho tú dale simbolismo. Cuando tú dijiste que ya no ibas a hablar más de las luces de las torres, porque tal, digo, seré yo el que insista. Entonces la tengo siempre ya que apuntado. Eso. Entonces, pero en este caso, como hemos estado hablando precisamente hoy de la importancia que han tenido algunos exijanos en iluminar, en evangelizar el nuevo continente, lo que ayudaron, en este caso Pedro de Valderrama, Jerónimo de Aguilar, para evangelizar a los hispanoamericanos y llevar esa cultura allí. Bueno, pues las luces de Écija son luces de torres que salen desde las iglesias, salen iluminando. Es curioso que en la historia entera, durante 500 años, hayan sido exijanos que hayan estado iluminando con su trabajo, con su esfuerzo, con su sacrificio, con sus muertes, incluso algunos, como San Francisco, ¿no? San Francisco Díaz. Todos ellos han iluminado de alguna forma el mundo, y nosotros, sin embargo, aquí en Écija, pues nos quedemos sin iluminarnos, con lo único que podemos iluminarnos que son con nuestras torres. Bueno, ojalá que eso se arregle. Y como son patrimonio humano, ellos han sido patrimonio humano, y hay mucho patrimonio humano. Este también está muy vilipendiado por el tema de la hispanidad y tal, pero también, por ejemplo, de los toros también ahora resulta que no se lleva, ahora no hay esto, pero hay gente que hasta se juega la vida por eso, y es patrimonio de Écija porque lleva a Écija por montera, y nunca mejor dicho, y lo lleva por todos sitios. Yo quiero que esto finalice hoy como un homenaje a nuestro queridísimo amigo Ángel Jiménez, que se doctoró en la maestranza, y que en el programa pasado, que pusimos un vídeo en el que aparecía Ángel Jiménez y González Écija, alguien me dijo, me ha gustado mucho el vídeo ese que habéis hecho y tal, pero nada más que era música y tal, faltaba voz. Digo, bueno, pues a ver cómo sale el doctorado y le pondremos la voz. Entonces, como tenemos las imágenes de ese doctorado, las imágenes de esos doctorados, a esa imagen le hemos puesto voz. Y con esa voz, la voz que le hemos puesto a las imágenes del doctorado de Ángel Jiménez en la maestranza, nosotros nos despedimos. Que pasen ustedes muy buena semana y 2 semanas, porque hasta dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias por supuesto, a don Hermán Cuevas, a don Hermán Omar Cuevas Pineda, por seguirnos desde Estados Unidos, por el correo que y todos los que por favor nos sigan desde tan lejos.
que nos lo comuniquen. Que nos lo digan, que también nos hablaron cuando lo de México, cuando aquello del 7 de los bandidos, que nos lo digan y que cualquier duda que tengan, cualquier problema que tengan, cualquier cosa que nosotros podamos servirles a quien exija, que nos lo digan. ¿Qué paso estamos? Un abrazo. Buenas Gracias. Y gracias. Hasta luego. Ángel Jiménez lo sabe. En el arte del toreo, 3 mandamientos nada más. Y eso hizo la otra tarde. Parar, mandar y templar. El parar es lo primero, porque hay que parar al toro cuando viene con sus modos y embistiendo a su manera con pitones de mortaja y con modales de fiera. Después, mandar a su vera, porque el arte de esta cosa del toro y del torear es en ese poder a poder acabar mandando más. Porque si no, no puede ser que se acabe por templar. Cogiendo al toro de frente, con la muleta muy baja, adelantando la tela, citando al toro muy cerca, como si nada se hiciera, como si no nos costara, como si nada no fuera, como si no fuera nada. Seguirlo con la mirada, quebrando la muñeca al pase y dándole salida al lance, pasárselo por la faja lenta, muy lentamente, piropeando a la muerte que en los pitones se llega, y pasársela a la vera del latido en cabalgada de un corazón que se escapa detrás de esa muerte lenta, para que la muerte sienta sus ganas de acariciarla. Y un exijano lo hizo la otra tarde en la maestranza. Oro y blanco de pureza, fajín verde de esperanza, coge la fuerza de un toro y aplacarlo con su calma, jugándose a vida o muerte en el pitón y en la espada. Esos mandamientos de oro en el albero se hallan y son su mayor tesoro. Parar, mandar y templar, que no hay más forma de estar frente a la cara de un toro.